en el nombre de Jesús, por el Espíritu de Dios que está con nosotros en este día especial. Especial porque no es un día, es un día de frío, un día en el que tal vez ha habido o hubo muchos inconvenientes o muchas oportunidades de no venir, de pretextos para decir no voy a venir, pero tu espíritu nos ha motivado a venir y has tenido algo para nosotros en esta alabanza y adoración, y ahora en esta enseñanza tienes algo para nosotros. Por eso declaramos en voz alta: Señor, yo recibo lo que tú tienes para mí, que sin duda alguna es lo que yo necesito. Establezco sobre mi vida tu palabra y estoy sumamente alegre de recibir el mensaje de tu noticia que me libera y me restaura. Yo creo que todo lo que dice la palabra de Dios es para mí. Lo creo sumamente y lo recibo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y dígale a 5 personas antes de que se siente: vas a ser bendecida. Así, a 5 personas. Que no sean las mismas, que sean diferentes. Vas a ser bendecida, vas a ser bendecida, vas a ser bendecido. Amén. Los niños ahí se van a reunir en el lobby. Ahí van a estar los niños para que los dejen ir. No van a salir, van a estar ahí con unas maestras. Amén. Ok. Estamos enfilándonos, escuchen bien, estamos enfilándonos en una fecha significativa, ¿no? Estamos ya casi en la recta final, ya faltan 2 semanas para una celebración muy especial. En el calendario que nos propone la iglesia, en el calendario litúrgico, no el calendario civil, hay varias fiestas importantes y se podría decir que hay 3 fiestas importantes, y voy a decir dos de las 3. La fiesta más importante para nosotros los cristianos católicos es la Pascua. Amén. Es cuando Jesús muere y resucita. Nuestra fe está fundamentada no en un Cristo muerto, sino en un Cristo vivo. Amén. Y otra fiesta importante es la fiesta de la Natividad de Jesús, la Navidad de Jesús. De eso voy a hablar un poco más adelante. Estas 2 fiestas cristocéntricas que están dentro del calendario litúrgico son de suma importancia, pero la iglesia ha visto la iluminación, o ha tenido la iluminación del Espíritu Santo para ir dando pautas o dando oportunidades para dentro de aquí a llegar a la Pascua vayamos celebrando, a la Navidad vayamos celebrando, vayamos teniendo celebraciones que nos van a ir empujando. La iglesia se la lleva de celebración en celebración, porque la iglesia no es una iglesia triste, no es una iglesia amargada, sino es una fiesta que está fundamentada en una alegría, la alegría de la salvación. Amén. Por eso se habla de celebraciones, por eso se habla de celebrar en la Eucaristía, de estar celebrando constantemente acontecimientos. ¿Ok? Ahora, antes de llegar a la Navidad, que es algo muy importante y que hablaremos el 23, porque va a caer lunes el 23 de diciembre. De hecho, de antemano se lo dijimos desde un principio.
Solamente no vamos a celebrar alabanzas cuando de a tiro aquí el lugar ya esté calendarizado que esas fechas no vamos a estar, o no sé, que caiga una mega ultra tormenta que nos sobrepase. Bueno, a mí es muy fácil que me pase una tormenta, no, siento muy chaparrito, pero si cae 23, 24, todo, pues yo creo que para el 2016 o 15 estaba leyendo el otro día que va a caer 25, el 25 o 24 lunes, pero ahorita no se preocupen, ahorita va a ser 23, el que viene va a ser 22 y ahí sí se va a ir viendo. Pero es una manera de reunirnos, no importa si somos pocos o muchos, pero nuestra fe está fundamentada en Jesús, en venir a alabar y bendecir a Jesús. Decía, antes de llegar a la Navidad, convendría que nosotros meditáramos sobre algo muy importante. Y hace unas semanas en oración, el Señor ponía en mi corazón que habláramos acerca de María de Nazaret. Entonces es lo que vamos a hablar, ¿no? Sabemos que hay muchas advocaciones en la iglesia acerca de María. ¿Qué son las advocaciones? Son, por ejemplo, los títulos que le agregas a Virgen de Fátima, Virgen de Guadalupe, Virgen de Lourdes. A eso se le llama advocaciones, aunque es una sola, la Virgen. Amén. Entonces nosotros vamos a ir hasta el fondo, hasta el Evangelio mismo. Mucha gente, sobre todo los que son muy marianos, quisieran que lean la Biblia, porque hay marianos que no leen la Biblia. Marianos que leen la Biblia y que les encanta la Biblia, quisieran que en la Biblia se hubiera hablado más de María, ¿verdad? Y no, simplemente si ustedes se dan cuenta o han estudiado, 2 evangelistas de los 4 es el que hablan de la infancia de Jesús, y dentro de la infancia, como dice la palabra de Dios, cuando encontraron los magos, encontraron al niño, dice que lo encontraron junto a su madre. Entonces, solamente 2 evangelios nos hablan de la infancia de Jesús, que es Mateo y Lucas. Juan habla de María en una sola perícopa, que es las bodas de Caná, y creo que en la cruz, que son importantes. Hoy vamos a centrarnos en el Evangelio de Lucas, que dice la tradición que el evangelista Lucas fue el que conoció directamente a María. Eso lo dice la tradición, no hay un texto bíblico que lo confirme así, pero ¿por qué lo dice la tradición? Porque los detalles que usa al hablar de María son detalles muy personales que solamente una mujer que ha tenido un parto le puede narrar a otra persona. Por los detalles muy personales que Lucas describe cuando habla de María, se cree que él tuvo una conexión o un conocimiento directo de la Virgen. Entonces nosotros vamos a basar en María de Nazaret, la Virgen de Nazaret, porque María pertenecía al pueblecito de dice mi maestro de Biblia, decía unas 20 o máximo unas 50 casas en ese pueblecito, y todos se conocían, todas las familias se conocían, tan es así que a Jesús lo conocían, y María pues ahí vivía en ese pueblo con José y Jesús. Entonces vamos a irnos a la Anunciación, al capítulo 1, verso del 26 en adelante. Y de ahí nos vamos a ir viendo algunos puntos importantes, porque esto es palabra de Dios. Amén. Vamos a basarnos en la palabra de Dios para que usted tenga fundamentos bíblicos cuando hable de María o de la Virgen de Nazaret. Esta es como le vamos a llamar, ¿no? María de Nazaret. Dice la Biblia que al 6º mes, esta perícopa, verso 26 del capítulo 1. Al 6º mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret,
Al sexto mes, ¿qué? Si ustedes se van al contexto, arribita, los versículos de arriba, está Zacarías, que ha entrado al templo y ha tenido una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Una manifestación de Dios. Ha tenido un encuentro poderoso con Dios que lo dejó mudo. ¿Se acuerdan? Lo dejó mudo y le dio una promesa. Muchos creen que la promesa que le dio el ángel o Dios a través del ángel a Zacarías era que iba a tener un hijo. No, la promesa es que se iba a cumplir la venida del Mesías. Y le dice, para que me creas, voy a hacer un acto poderoso. Tu esposa, la ancianita y estéril, va a quedar embarazada. Tan es así que se quedó mudo, ¿no? Ya no hubo palabras. Imagínense que le dijeran a una persona, según los estudiosos, tal vez Elizabeth o Isabel tendrían unos 60 o 55 a 60 años. Para aquel entonces ya era ancianita, ¿no? Porque ya era mucho. El promedio de la vida de aquel entonces no era el promedio de vida de hoy, ¿no? Ahorita dijera, ay, ancianita, pues no, hay mujeres que han quedado embarazadas de 50, de 55 y artistas, ni se digan, ¿no? Que tienen dinero y pueden hacer muchas cosas. Pero aquí sí era el caso bien difícil. Entonces, al sexto mes de que Isabel estaba embarazada, el ángel, uno de los ángeles más poderosos de la Biblia, Gabriel, quien como Dios significa su nombre, Gabriel fue enviado por Dios. El ángel, siempre este ángel tenía o era elegido para misiones poderosas, para misiones exclusivas, porque era el poder de Dios. Algunos teólogos afirman y dicen que, usando una expresión del Antiguo Testamento, que el ángel del Señor se refiere a Gabriel, más bien que era Dios mismo, porque así se le titula, se le da este título a Gabriel. Algunos lo asocian con el ángel del Señor, cuando se habla en la Biblia, y el ángel del Señor fue a aquel pueblo a exterminarlo. O sea, era Dios mismo, la presencia de Dios mismo. Este ángel fue enviado a un pueblo pequeño, a un pueblo, unas caserías, así como los pueblitos fantasmas que ahorita a mí me tocó cuando estaba en el seminario ir a muchas misiones a pueblitos fantasma, porque todos andaban acá, se venían a trabajar acá y nomás iban en diciembre allá. Los pueblitos resucitaban en diciembre o en las fiestas patronal. Una fiesta, se acababa la fiesta, se acababa toda la pachanga y quedaban fantasmas, pueblos fantasmas con unos candadotes en las casas, porque hasta el año que viene nos vamos a ver. Imagínense algo así. Era Nazaret, pero era un pueblo habitado, un pueblo sencillo, insignificante. Fue enviado, verso 27, a una virgen desposada con un hombre llamado José. La palabra virgen es usada desde el Antiguo Testamento, pero la palabra virgen tiene una connotación espiritual aquí en el sentido bíblico de Lucas. Es una consagración especial, una consagración. La Virgen María, la mamá de Jesús, era una niña que fue consagrada al servicio de Dios. Te estoy hablando ahorita de una niña que, según los anales y las leyes judías, para desposarse tenía que tener 12 años un día. O sea, María aquí, esta niña de la que estamos hablando, es una niña de 12 años. Recordemos que era la educación muy diferente. La madurez espiritual se llegaba, o la madurez se llegaba, aquí se dice por edad nomás. ¿A qué edad llega la madurez aquí en Estados Unidos? ¿A los qué? Cuando dicen ya es mayor de edad. 21, 18, ok.
ya le subieron, ¿cuántos? 6 más, antes eran a los 12. O sea, María ya, a esa edad ya sabía coser, hacer comida, ya sabía todos los labores de una mujer. Y cuando ellas se desposaban, esa era la edad promedio en la que se desposaban, de 12 a 14 años. Ya a los 16 estaba media quedadita. Ya ni se diga a los 18, no hombre, a los 20 ya. Se le fue el tren con Ticabús y todo, con Estación y todo, ¿no? Ahorita no, ahorita ya el promedio de casarse es free, ¿no? Nomás con que pueda ir a la boda y decir, acepto. Ok, imagínense, joven consagrada en cuerpo y espíritu, algo especial. La virginidad significa precisamente eso, que pertenecía a Dios. ¿Qué es lo contrario a virginidad? A ver si saben los antónimos. ¿Qué es lo contrario a virgen? Pues alguien diga desvirginada. No, pero se oye muy feo, pero hay algo, hay un concepto bíblico que es lo contrario y que lo usan mucho los profetas, sobre todo Oseas. Dios a través del profeta Oseas demanda del pueblo que el pueblo se está prostituyendo. Lo contrario a virginidad bíblicamente es prostitución. Si consagración es separación, si virginidad es consagración, o sea, separación, vivir exclusivamente para Dios. En este caso, vivir exclusivamente para el hombre que me va a tocar, porque era una virgen, ¿no? No estaba consagrada exclusivamente para Dios. Ella se consagró ¿para quién? ¿Para quién? Para José. Era una mujer de Dios. Ella se consagró, pero Dios llegó en ese momento. Dios llegó en ese momento. La prostitución es entregarse, abrirse, ya no ser exclusivo. Por eso Dios, a través del profeta Oseas, demanda que el pueblo sea prostituido. Ya no es exclusivo de Dios. Anda tras otros dioses. Se prostituye con otros dioses, con el mejor postor. ¿Sabes qué? Que acaba de salir el dios moderno, este monito, y ese te hace milagros financieros. Ay, yo quiero 2. Ahí los compran. Así era en aquel entonces. Ahorita tal vez no hay ese tipo de idolatría, pero sí hay una idolatría que se llama materialismo y que ahorita está a todo lo que da. Acabamos de pasar un viernes negro, ¿no? Que la gente no le importa el frío, no le importa el sacrificio por tal de adquirir los objetos materiales. Eso es idolatría. Pueden estar horas haciendo fila bajo el frío más fuerte, pero no pueden venir ni moverse varias millas de tu casa a la iglesia para venir a adorar a Jesucristo. Eso es idolatría. Has cambiado tu corazón, has quitado el corazón que le pertenecía a Dios para dárselo a otro. Estaba desposada. Los desposorios, el matrimonio judío era en 2 partes. Se le llamaba desposario al ser novia. ¿Y saben cómo era el ser novio? Por ejemplo, las muchachas, algunas se cree que María estuvo como en un instituto, pero no era instituto, sino como un albergue donde se les formaba a las muchachas, donde se les daba enseñanza, y ellas salían a las plazas y ahí las veían los muchachos. José no era un viejito, bueno, tenía 21 años, más o menos. No era el viejito que pintamos como con la varita ahí que se le floreció, no, eso es tradición. Bíblicamente y judíamente José era un joven. Para nosotros pues un jovencito, ¿no?
pero ya a 21 años era un hombre maduro que ya se le estaba pasando un poquito. No, un poquito, no tanto. Si Jesús también no se casó, o sea, no era bien visto eso. No, ¿sí me explico? Nosotros lo vemos como nuestro Dios, ¿verdad? Pero en aquel entonces no lo veían así, lo veían como un hombre. Entonces, quiero que se metan en eso ustedes también. Nosotros tenemos al Cristo de la fe y después vamos conociendo al Cristo humano. Ellos vieron al Cristo humano y después vieron al Cristo divino, al Cristo de la fe. Nosotros somos al revés. Nosotros vemos a Cristo el Salvador, el Redentor, y después, si alguna vez lo ven como humano. Y nosotros lo tenemos que ver como, los cristianos lo tenemos que ver hombre verdadero y Dios verdadero. No debemos de deshacernos de una de las partes. 100% hombre, 100% Dios. Nada de 50-50, que de 80 y 20, nada. 100 y 100. Con todas las características humanas excepto el pecado. ¿Ok? José quiso casarse con la muchacha. Se le pedía permiso a los papás. La muchacha a veces ni veía al novio, ni sabía ni quién era. Pero eso era un tipo de, cuando eran muy judíos muy acérrimos, ¿no? Así era, se hacía esa como contrato. Pero por lo regular, una muchacha y un muchacho del tiempo de Jesús se veían y se clavaban las miradas y ya, era todo lo que podían hacer. No podían ni siquiera tocarle la mano, no andaban como los talibanes, no va a decir que ahorita sí es un riesgo, ¿no? Para casarse con una talibana, porque le quitas el velo cuando ya estás en la noche de boda. Oh my God. No, pero no eran talibanes, andaban con, sí tenían turbantes y todo, pero no andaban así descaradas, o sea, sin el velo, pues. Y el desposario duraba un año, o sea, yo llegaba y le decía, si tenía padres o a los tutores, le decías, yo me quiero casar con María. Ok, venga el año que viene. Ok, ya. Automáticamente el contrato se daba y automáticamente quedaban en la primera parte, en el desposorio. Si María tenía otro novio, eso ya era adulterio. Ahorita si un novio, si unos muchachos andan de novio y una de ellos le pone los cuernos, ¿es adulterio? No, pues nomás es gachada, ¿no? Es una gachada, como dicen por ahí atrás, estaban diciéndole así. No, le puso, pero no es el grado de un adulterio, ¿verdad? En este tiempo sí. Entonces, María ya pasaba a ser como la mujer de José, nomás lo que le faltaba era la segunda etapa, irse a vivir con él. Y mientras estaban desposados, es que el ángel se le aparece. Por eso vean la urgencia y vean la peligrosidad de lo que José y María están experimentando. Sigue diciendo la escritura, fue enviado a una virgen de la casa de David, o sea, José de la casa de David. José pertenecía a la sangre davídica, al rey David. Por eso se va a cumplir la escritura cuando Jesús dice que, aquí viene un mensaje poderoso. La escritura, la promesa decía que un descendiente de David se iba a sentar por siempre, por toda la eternidad, en el trono del rey. ¿Ok? María no pertenecía, bíblicamente ahí lo vemos, no pertenecía a la familia davídica. ¿Quién pertenecía? José. Pero pregunto, ¿José participó en la concepción de Jesús? No. Entonces, ¿qué problema hubo ahí? Pues
¿Saben cuál fue la situación? El poder que Dios se valió de ahí, de la adopción. O sea, Jesús también fue adoptado. Así que no se sienta mal de que usted sea adoptado por Dios. El padre putativo, o sea, el padre adoptivo de Jesús fue José. El padre verdadero es su padre, ¿no? Amén. Ahora aquí viene el mensaje. Bueno, si decimos que Jesús fue 100% hombre, okay, pasó todo lo que pasa un bebé, pasó Jesús en el vientre. Pregunto, la sangre que tenía Jesús, si no participó José, ¿la sangre de quién era? Entonces, cuando nosotros vamos y recibimos el cuerpo de Jesús, ¿usted cree que ese panecito es el cuerpo de Cristo? ¿Sí? Sí. Cuando nosotros tomamos el vino que sabe a vino, pero nuestra fe creemos que eso es la sangre. ¿Es la sangre de quién? Pero ¿quién le pasó los genes? María. Por eso es tan importante, tiene un papel importantísimo María en la historia de la salvación. Pero bíblicamente, no de veladoras. Nuestra fe con María no debe ser una fe de veladoras, por favor. Debe ser una fe bíblica, que usted pueda dar razón en lo que cree. No es una fe, si me explico, una fe de veladora, que no sabes nada, que nomás dijeron vamos a danzarle como aztecas y ya, que no sabes nada de lo que estás haciendo. Esto es palabra de Dios. Y esto encierra un poder tremendo. La Virgen se llamaba María. La palabra María, Miriam en hebreo, Miriam en hebreo quiere decir exaltada. Exaltada. Yo pregunto, ¿cuántos Jesús hay en la historia del universo? ¿Cuántos Jesús hay? ¿Cuántos? Díganme. ¿Ustedes creen en Jesús? Pues díganme, ¿cuántos Jesús hay? Uno. Dígalo fuerte y convencido. Uno. Ok. ¿Y ese uno de quién vino? De María. Muy bien. Entonces ya no va a haber otra María, otro José, otro Jesús. Cuando venga la segunda venida, ¿cómo va a venir? ¿Como niño? ¿Cómo? ¿Con qué? Todos los domingos recita eso ustedes que no, en el credo, ¿cómo dicen? Y vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos. Ya no va a venir pequeño. No se crea a los locos o los profetas falsos que dicen que son Cristo ya en la tierra. No lo crea, porque Él va a venir con gloria. No vaya a pensar lo que yo pensaba antes. ¿Quién es esa señora que tiene tanta autoridad para venir con Jesús? No es una señora, gloria, es todo su poder. Y lo veremos todos al mismo tiempo. Donde quiera que estemos, vamos a ver venir a Jesús. Así que no se engañe de cualquier viento de doctrina, que aquí está el Cristo, que allá está, y que aunque haga milagros, porque el anticristo es lo que quiere hacer. El espíritu del anticristo está desviando a muchas personas a creer en cualquier cosa. Y tristemente a veces se usan figuras religiosas para decir, crean en esto, para desviar la atención del verdadero Cristo, del verdadero Señor. Entonces no debemos de creer más que en Jesús y en su palabra, ¿ok? Y lo que nos dice su palabra, y claro, nosotros como católicos tenemos un papel importante, el magisterio de la iglesia, ¿no? Pero fundamentado en la palabra de Dios. Se llamaba Miriam, o sea, María, que quiere decir la exaltada sobre todas las mujeres. Este carisma que Dios le dio a María ya no se lo volvió a dar a nadie más.
a nadie más. A veces nosotros admiramos a Moisés, a Abraham, admiramos a la reina Esther, a Pablo. ¡Qué bueno! María fue por encima de todos y tenemos que imitarla según las características bíblicas. Tenemos que imitarlo. Amén. Cuando entró y le dijo el ángel, alégrate. ¿Qué quiere decir esto de alegrarse? Hay motivos por el cual necesitamos alegrarnos. Alegrarte por lo que viene. El problema de nosotros como cristianos, muchos de nosotros nos dejamos llevar mucho por la soledad, por la tristeza, por la angustia, por los problemas y nos quitan la alegría. Cuando el ángel se le aparece a María, le dice, alégrate. Esta frase no es porque María fuera triste, sino por la noticia que va a venir. Entonces, esta frase la tenemos que tener nosotros, porque nosotros estamos después de. María estaba antes de que Jesús viniera. Nosotros ya estamos atrás. Haz de cuenta que nosotros viviéramos atrás del sol, ¿no? El sol ahí está. Y nosotros, el sol sería Jesús. Nosotros vivimos atrás del sol. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros ya tenemos mayor motivo, y no voy a decir una herejía, mayor motivo que María de Nazaret para alegrarnos. Porque la cruz está vacía. ¿Qué significa una cruz vacía? Significa que alguien murió pero resucitó y está vivo ahora. ¿Amén? Apláudale. Fíjate, la captó más. ¿Sí me explico? María estaba antes, cuando esta experiencia, antes, y le dice el ángel, alégrate, porque ¿sabes por qué? Porque los mensajeros de Dios o Dios mismo no tienen tiempo. No es que no tengan tiempo, sino que están fuera del tiempo. Y ellos hagan de cuenta que esta línea es la línea del tiempo. Dios ve así la línea del tiempo, pasado, presente y futuro. Dios está fuera del tiempo. Dios sabe todo de ti y todo de mí. Y el ángel que viene del cielo le dice, alégrate porque yo ya sé todo el resto de la película. Y es algo poderoso. Amén. La próxima vez que venga el diablo a decirte, no hombre, y te quiera meter miedo, tú dices, yo ya conozco el resto de la película. Y la película tiene un final feliz. Amén. Porque si estás en Cristo, tú vas a saber el futuro. No necesitas ir con brujos, no necesitas ir con hechiceros, con esos que leen el cristal para ver los caracoles o cosas raras. Si tú estás en Cristo, ya conoces tu futuro. Yo conozco mi futuro y mi futuro no está aquí, está ahí arriba. Amén. Y por eso le dice Jesús, le dice, alégrate, perdón. El ángel le dice, alégrate. Y luego le dice otra cosa, tres cosas importantes. Le dice, llena de gracia. Yo te voy a enseñar una palabra. Si quieres honrar a María, con una palabra nueva, una palabra griega, aquí te va. Llena de gracia quiere decir que geritomene, con K de karate. Que J, perdón, que geritomene. Quiere decir llena de gracia. Que geritomene, esta es una expresión griega que quiere decir la ultramega o el ultramega. Cuando te saludaba alguien, que geritomene, era un saludo muy raro. Por eso van a ver la actitud de María que se sobresalta por este saludo. Que geritomene es la que está invadida o el que está invadido de poder. Hoy necesitamos ser quejeritomenes, ¿no? No va a pasar por nosotros, por nuestro vientre Jesús, ya olvídate. Si alguien sale por ahí, una muchacha que quedó embarazada del Espíritu Santo, no lo crean porque eso no fue así.
Le dirán así al muchacho, pero le dirán el Espíritu Santo, pero ya no va a resultar. Un quejeritomene es el que está lleno de gracia. Miren, viene otro mensaje teológico. Quejeritomene también quiere decir la muy favorecida. Muchos creen que María quedó favorecida porque fue la madre de Jesús, pero Dios no la eligió. Fíjense, Dios no la eligió y la hizo favorecida. Bueno, explico de esta manera. Dios no la favoreció porque la eligió. Dios la eligió porque ya era favorecida. ¿Me explico? Nosotros somos favorecidos porque estamos aquí, ¿verdad? Sí. O sea, el estar aquí es ser favorecido, porque Dios nos bendice, nos llena del Espíritu Santo, nos llena de amor, de poder y de todo. Amén. Pero en María no fue ella favorecida porque fue elegida, sino Dios la eligió porque ella era favorecida. O sea, Dios la preparó, la diseñó especialmente. No era marciana, no era un ángel, era una niña humana, pero la fue llevando. Por eso es alguien especial. Si nosotros admiramos a Abraham, a Moisés, a Josué, a Elías, a Eliseo, el recipiente que contuvo a Jesús, yo creo que es algo grande. Dios la diseñó, la preparó. ¿Qué podemos aprender con esto? Nosotros no vamos a gozar de ese favor, pero sí podemos alcanzar el favor de Dios. Pregunto, ¿por qué era favorecida? O sea, Dios le dio el favor y ya. No. Ella se empezó a acercar a Dios. Ella humanamente decidió acercarse a Dios. Dios la envolvía, Dios la iba preparando, pero ella decidió acercarse a Dios. Ella se abandonó a Dios. Ella estuvo sin saber, porque no crean que muchos quieren superexaltar, y cuando superexaltamos a María, rebajamos su dignidad original. No hay que darle más de lo que le dio Dios. Amén. O sea, aquí está todo lo que le dio Dios. Y a veces tristemente a mí me tocó, bueno, no tristemente, sino me tocó vivir en México y ver a muchos y oír a muchos que les preguntaban, ¿qué religión eres? ¿Eres católico? No soy ni cristiano ni católico, soy guadalupano. ¿Sí saben lo que significa eso? Y así hay un montón de gente. ¿Sí saben lo que significa eso? Que quita a Cristo y pone a María. María no se subió a la cruz del Calvario. María estuvo ¿dónde? Al pie. Pero María no se subió. María no nos salvó. María nos dio al Salvador. Y por eso es bendita, por darnos al Salvador. Y a veces nosotros la superexaltamos que perdemos la órbita. No darle más de lo que Dios a través del ángel le dio. Que Jeritomene, la favorecida. No hay ningún ser humano, ni el Papa, ni la Madre Teresa, ni ninguna santa que se parezca a María. ¿Sí? Por lo que ella fue. A mí tristemente me duele a veces cuando la superexaltan, porque pierde la figura original. Y yo me imagino a María triste. No hay tristeza en el cielo, es una forma de hablar, ¿no? No es que se va a entristecer. En el cielo no hay tristeza, o sí. Pero se habla poéticamente de esta manera, o sea, que Dios se entristece, que Dios llora, porque Él mismo dice, ¿no? A Él no le gusta ver que uno de sus amigos muera fuera de Él. ¿Ok? Pero a veces
¿Ustedes creen que María se va a andar peleando porque no la mencionamos? Y va a entrar un día, oye, yo los voy a castigar y les voy a mandar unos rayos del cielo porque no han hablado de mí. No. ¿Tú eres mamá? ¿Sí? ¿Cómo te pones cuando en la escuela le dan una diploma a tu hija o le dan un reconocimiento? Tú llegas con el director y ¿por qué a mí no me hablaron? ¿Por qué? ¿Por qué no me mencionaron si yo la limpié, yo la cambiaba y todo? No, uno se pone alegre, ¿no? Y más María es una mujer humilde, sencilla. Van a venir la respuesta. Imagínense, yo creo que si algunas de ustedes las hubiera escogido el Señor, no digo de aquí, algunas de allá de México, las hubiera escogido el Señor y dice, ahora sí van a saber quién soy yo soy la madre del mero mero, ahora mis chicharrones van a tronar. Y órale a vengarse y revancha por todos lados. No, María todo lo guardó en su corazón. ¿Sabes qué? Esa frase es de sencillez. Ni siquiera los romanos le dijo, haga, ¿por qué me andan persiguiendo ahora? Hasta se agachan porque soy madre del Rey de Reyes. ¿No? A veces nosotros la ponemos en un lugar que le quitamos la dignidad original que Dios le dio. Llena de gracia, y la siguiente, el Señor es contigo. O sea, era una mujer llena del Señor, una mujer llena de Dios. Quieran o no quieran, María fue la primera en muchas cosas. Tan es así que un padre de la iglesia, San Efrén, en el 333 antes de Cristo, después de Cristo, 333 después de Cristo, o sea, en el siglo tercero, dijo, después de la Santísima Trinidad, el ser más poderoso es María, por todo lo que tiene. Pero después de qué? Por eso no la superexaltemos, démosle el lugar que merece, y es aquí, al pie de la cruz, llevando todos a la cruz. Amén. El amor, la gracia, el honrarla, el bendecirla, el reconocerla, el piropearla. Oye, me piropeas a una muchacha que pasa por el que no piropees a María. No, Carlos. No digo que antes, ¿verdad? Antes. Ahí va la muchacha, sí. Ya no caminan así, ¿verdad? En mis tiempos caminábamos. ¿No? Bueno, antes así. ¿Cuál? Ese apenas va a cumplir 30 años. El Señor es contigo. Y versículo 29. Ella se conturbó por esas palabras. Fíjense la sencillez. Cuando alguien nos piropea, esto es un chisme eclesiástico, se los voy a contar, acabo ya pasó hace mucho. Yo trabajaba en el instituto bíblico, era maestro, y el sacerdote que estaba encargado era mi amigo, y a él lo nombraron obispo. Y dice que el obispo de nuestra diócesis le dijo, me acompañas a México a ver al nuncio papal, o sea, el representante del Papa. Ok, él no sabía nada. Cuando llegaron con el nuncio, le dice el nuncio, ¿ya le dijiste? No le he dicho nada, dígale usted. ¿Y qué me van a decir? Dijo el padre. No, pues que te nombró obispo el Papa. No, dice, no, ¿cómo? ¿Es broma? No es broma, ¿cómo a bromear de eso? No, dice, cojan otro, yo no. Y tardó para aceptar eso. Y le dice el nuncio, ¿sabes qué? Le dice, te agradezco que tu respuesta haya sido esa. Yo he dado 5 noticias en esta semana a 5 padres diferentes de diferentes estados de la República. Y tú eres el único que dice que no. Los demás dijeron, uno de ellos dijo, hasta que se fijaron en mí, hasta que volteó el Papa a verme. ¿Cómo fue la respuesta de María? María dijo, wow, por fin. ¿No? ¿Qué dijo?
ese saludo no es un saludo normal, porque hagan de cuenta un ángel piropeando a un humano. Un ángel piropeando a un humano. Y dijo, tranquilo, a ver, tranquilo. ¿Cómo está eso? Se conturbó por sus palabras y se preguntaba qué significa aquel saludo, que el ángel nunca le respondió, ¿no? Simplemente se lo preguntó y ya no fue contestado. El ángel fue al grano, le dijo, no temas, no temas. Hay misterios grandes que no son resueltos sino en el cielo. Simplemente el ángel le dijo, no temas. ¿Quién creen que es el que dice no temas? Dios, no temas. Ante grandes misterios, grandes temores, pero ante grandes misiones, Dios dice, no temas. Y cada uno tiene una misión y debe de escuchar el no temas. Hubo un profeta que le dio cuchicuchi cuando Dios le dio su llamado, Jeremías. Y luego parecía mexicano, ¿no? Puso miles de pretextos, soy joven, no puedo ni hablar. Y le dice el Señor, que tú no digas nada, órale, ahora vas a hacer esto. Cuando Dios tiene mucha confianza, hermanos, contigo, a veces se las toma bien en serio y te trata así con confianza, demasiada confianza. Cuando le has dicho papucho, mijito, y Dios dice, aquí hay confianza, pues ahí te va, ¿no? Decía una Santa Teresa, decía con respecto a eso, dice, con razón tienes pocos amigos, le dijo a Dios, si así tratas a tus amigos. Porque a veces a poco no, Dios como que permite que pasemos por pruebas. Cuando quisiéramos estar en la gloria, Dios nos manda la lona. No es el diablo. No crean que todo lo malo de todas las pruebas son del diablo, ¿no? Hay cosas que Dios permite para ver cómo reaccionas, cómo respondes, perdón. Y no andes reprendiendo diablos cuando se hace una prueba. Haz lo que hicieron los discípulos. Dame valentía, Señor. Dame valentía, dame Espíritu Santo. María le dice el ángel, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia. María no andaba buscando ser la madre de nadie. Se iba a casar bien a gusto con José, iban a vivir una vida a gusto. Tampoco crean que fue algo sorpresivo. Tampoco crean que fue de la noche a la mañana. Fue algo preparatorio de Dios. Dios cuando te va a dar cuando te va a convertir, acuérdense el día de su conversión. Y vayan de ahí unos 10 meses hacia atrás. Van a ver todo el proceso que hubo hasta que llegó la conversión. No fue algo así. Así llega el Espíritu Santo, pero después la conversión es preparación. Nos va preparando Dios. Pero en la venida del Espíritu Santo es huracanada, es algo así repentino. Pero el proceso, y ese te das cuenta después. Después te das cuenta, con razón me pasó aquello y esto. Wow. Vas cayendo en cuenta. Pero después, amén. Y el ángel le dice, has hallado gracia delante de él. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Tanta confianza había que ni permiso le pidió al ángel, ¿no? Sácasela, suelta así. Por eso, porque acuérdense, la Biblia es una síntesis, no cuenta los detalles. Imagínense que empezara el Evangelio de San Lucas, minuto 1, después de que nació María, del día 1, del mes 1, del año 1. ¿Quién iba a leer la Biblia, no? Por eso redujo todo y se ve un ángel con mucha confianza. Seguramente María tenía encuentros angelicales y ya lo conocí. Como cualquiera de nosotros podemos tener un encuentro angelical.
cualquiera. Pero si el ángel nos dice que vamos a estar embarazados de María, no le crea. Eso ya no va a pasar, ese es el diablo. Amén. Eso ya no va a volver a pasar. Y vas a concebir en tu seno y a dar a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Voy rápido. Él será grande y le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos, no tendrá fin. María, aquí viene esta frase. María respondió al ángel. ¿Cómo responderías tú al ángel? ¿Qué responderías tú si el ángel te dijera eso? Si hubieras estado en el tiempo en este tiempo, no ahorita, ¿no? En ese tiempo. María respondió, ¿cómo va a ser esto? Era una mujer de fe. No preguntó ni cuánto le van a pagar ni nada. Preguntó, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo será posible esto? Y es cuando viene esta respuesta enigmática. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La primera llena del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y en plenitud fue María. La primera llena del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento Dios enviaba porciones de Espíritu Santo. Partes del Espíritu de Dios estaban sobre Elías, sobre Eliseo, sobre David, sobre Abraham, sobre Moisés. Pero la primera que inauguró el ser llena del Espíritu Santo a manera del Nuevo Testamento fue María. Y hay una segunda y un tercero. Ahorita los vamos a ver. María fue llena del Espíritu Santo. Tenía el bautismo en el Espíritu Santo en ese momento. Por eso el que ha de nacer será llamado santo y le llamarán hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido. Ella no sabía esto. Acuérdense que no había Facebook. Si no hubiera puesto ahí, Isabel, estoy embarazada. Bueno, no lo sabía. El primer Facebook fue el Face Ángel, que le dio ahí, le dio las noticias, ¿no? Mira, tu prima Isabel, pues, para que me creas, hay un milagro. Y María tenía una fe sencilla que creía. ¿Saben? Cuando tú tienes una fe sencilla, una fe carismática, crees en Dios, crees en la palabra, crees lo que te dicen los profetas, crees. Cuando tienes una fe demasiado analítica o eres incrédulo, te cuesta. Pones la cara así, ¿y quién te va a andar creyendo por dentro? Dice, no. Y a veces uno cuando está predicando, a veces ve una cara, mira, este hermano sí está creyendo, pero por dentro, ¿quién te va a andar creyendo, chaparro? Así que crean, dice María rápidamente. Creyó que su pariente estaba embarazada, dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O sea, ¿qué más? ¿Para dónde más se podía hacer? Claro que Dios se la jugó ahí, María con toda libertad, y Dios tenía la libertad puesta sobre María, y ella podía haber dicho que no. Sabía que lo que venía era algo difícil, y muy difícil, porque ese niño que nació de ella, lo querían matar desde el primer instante. Y una espada, le dijo un profeta, te va a atravesar el corazón. No lo entendió, lo guardó en su corazón, pero en la cruz lo entendió. Porque esa lanza que le dieron a Jesús lo sintió María. Papás, mamás, ¿qué pasarían si te estuvieran clavando a tu hijo ahí, a uno de tus hijos? ¿Lo ibas a sentir o no lo ibas a sentir esa lanza? Y estos somos nosotros humanos. Ahora que sabías que Él
debía, que eran nuestros pecados los que Él cargaba. Inmediatamente después se puso camino, mira, la sencillez de María y el espíritu de servicio que tenía y el bautismo en el Espíritu Santo que le había dado el ángel. En ese momento dijo, cuando tú has recibido el bautismo en el Espíritu Santo, lo que quieres es servir, lo que quieres es dar a los demás, es llevar a Jesús. Ella tenía a Jesús, tenía bautismo en el Espíritu Santo y corrió. No le importó, no porque fuera descuidada, sino que vio la necesidad y corrió, porque dijera cualquiera de nosotros, oye, estás embarazada, ¿por qué vas corriendo? ¿Por qué te vas? Porque miren, hermanos, no eran carretas ni carros, ni siquiera carretas. Estaba de distancia larga, era caminar y en las noches quedarte en un lugar a dormir ahí en la intemperie. Si bien les iba, se iba sentado ahí arriba de un burro, pero eran muy caros, los rentaban muy caros en ese entonces, y no todos tenían burros. Se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judea. Y versículo 40 dice, entró en casa de Zacarías. La casa siempre es del hombre, de la mujer no. No. Aquí en el Antiguo Testamento, en la Biblia al principio. Saludó a Isabel. Y miren lo que pasa, 41. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. ¿Qué niño? Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el segundo lleno del Espíritu Santo. María la primera, segundo, Juan el Bautista. Dice, el saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Esta frase, quedó llena del Espíritu Santo, es poderosa. María, que traía a Jesús ya andaba bautizando en el Espíritu Santo de bebé, de feto. Llenó a Juan el Bautista y llenó a Isabel. Nosotros podemos espiritualmente estar embarazados de Jesús, no naturalmente, ya no, pero podemos tener a Jesús, y Jesús de nosotros llena de Espíritu Santo, llena. Amén. Y eso y muchas cosas podríamos estar hablando acerca de María de Nazaret. ¿Qué podemos concluir? María fue una mujer de fe, una mujer de entrega, una mujer dispuesta y disponible, esclava del Señor. No le importó la reputación, porque, ¿sabes? Embarazada y no era de José. ¿Qué creen que pensó la gente? ¿Usted cree que se masticó la revelación? ¿Usted cree que se la masticó toda la gente, el chismorío ahí de Nazaret? Porque era un pueblo pequeño, infierno. Todavía no se habla del infierno, pero ya había un infierno grande porque todos los chismes corrían. Y podemos hablar del ser hombre de José. Se portó como un hombre, porque cualquiera de nosotros, se notaba que José era un hombre de Dios porque no estaba herido. Un hombre herido que hubiera dicho, yo voy a ser la primera que te va a dar la pedrada, porque tenían que morir a pedradas. O mínimo, ¿no? Ay, me engañó María. ¿Qué hizo? El primero que pensó José fue que me echan la bronca a mí, yo me voy. No es mío, me voy a ir de este pueblo cuando yo tenía ya él tenía su changarro ya, su tallercito ya hecho, ya tenía fama, ya lo conocían, el taller de José, y no le importó dejar todo eso por el amor que le tenía a esa mujer y echarse la culpa. Y así le iban a decir qué cobarde José, que dejó embarazada a la pobre mujer y se fue.
yo les voy a decir algo, de todos modos, José quedó mal parado, porque se comió la gente dijo, ok, se casaron, entonces se comió la torta antes, se comieron la torta antes. Fíjate dónde los metió el Espíritu Santo. Podemos hacer una novela de todo esto, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? A veces a nosotros no nos gusta perder la reputación por el Señor. Ay, qué vergüenza danzando ahí. Óyeme, si José y María no les importó porque ellos no se fueron del pueblo. Bueno, se fueron a Belén, pero pues, ¿qué estaba? Haz de cuenta de Augusta que ahí se fue, ¿no? Nada. Nosotros tenemos que, cuando estamos enamorados del Señor, no nos importa, ni no nos debe importar nada. Canta Serafín, pase lo que pase, piensen lo que piensen. Tú conoces tu corazón y si Dios lo conoce, ¿qué importa que los demás piensen lo que piensen? Que los demás te digan qué ridículo, que los demás te digan qué fanático, que los demás que te digan lo que te digan. Tú agrada al Señor. Aprendamos hoy de María de Nazaret a agradar al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y a cerrar nuestros ojos. Ponga sus manos en su corazón. Yo quiero pedirle perdón a Dios y quiero que hagamos esto por las veces que hemos caído en idolatría tan sencillamente, tan fácilmente. Porque nuestra fe ha sido de veladoras a veces y no ha sido una fe fundamentada. No nos habíamos preocupado en tiempos pasados de tener una fe bíblica, una fe sólida, una fe de la palabra de Dios, una fe de estudio. Idolatría, ¿qué es? Es quitarle el lugar a Dios y poner, puedes poner a tu esposo, a tus hijos, puedes poner objetos, el carro, el dinero, el trabajo. Hay muchas maneras de ser idólatra. No nomás ir y sobar santos o tener a San Judas más adentro que a Jesús. No nomás eso, sino hay muchas maneras en que hemos caído en nuestra vida. Circunstancias mismas que nos han quitado la fe y la paz. Deportes, en México no solamente son guadalupanos, sino algunos idolatran la selección mexicana, a las Chivas, a los Tiburones, a no sé quién, a los equipos. Esa es su religión. Y si el Espíritu Santo ya está trayendo revelación a tu vida de cuál es tu idolatría en tu vida, empiézalo a deshacer. Porque en el centro debe de estar Jesús, y eso lo enseñó María al pie de la cruz. Porque María no hace guerras para que se le honre. Si por ella fuera a pasar desapercibida. Ella en ningún texto bíblico pidió que se le honrara. Eso es un amor que nace de nosotros hacia ella, amor de la iglesia hacia ella. Pero nuestro amor entero debe estar por Jesús y para Jesús. Y con eso, más que nada, honramos a María y la bendecimos cuando damos gloria a Dios con nuestras vidas. Espíritu Santo, tú que conoces bien a María y la conociste cuando estuvo aquí en la tierra y conociste sus actitudes, transfiérenos sus actitudes, transfiérenos
su amor y su entrega y su pasión por Jesús. Transfiérenos el detalle que tenía para con Jesús. Transfiérenos la valentía de plantarnos en la cruz cuando llegan a nuestras vidas circunstancias y pruebas difíciles. Hoy queremos aprender de estas actitudes. Jesús, Padre y Espíritu Santo, el primer título que le da la Biblia, o el título que le da la Biblia en estos versículos que hemos oído, escuchado, es la Madre del Señor, o sea, la Madre de Dios, porque el Señor era Dios. Eso lo dijo Isabel, yo no lo digo, lo dice la Biblia. ¿De dónde que la madre de mi Señor me venga a ver? Arranca de nosotros todo lo que no viene de ti, Señor. Y queremos limpiar nuestro corazón. Y diga conmigo, limpio mi corazón para recibir a Jesús. Para que Jesús esté en mi corazón y Él sea el centro de mi vida. De todo lo que yo haga. Y aprendo en este día las actitudes de María de Nazaret para agradar a Dios y alcanzar el favor, ser servicial con los más necesitados, estar lleno del Espíritu Santo, que cuando con un solo saludo la gente pueda ser llena del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomarnos de las manos y vamos a dedicarle este salve a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega al Señor a nosotros por pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén y amén. Denle un fuerte abrazo y un saludo. Un abrazo y un saludo al que está enseguida y dígale, ¿qué jeritomene? ¿Qué jeritomene? Lleno de gracia. ¿Qué jeritomene?